templo, en la casa de nuestro Padre, reunirnos para exaltar su nombre, para crecer, para alimentarnos, para avanzar, porque a eso venimos usted y yo a la casa de Dios, para crecer, para alimentarnos de ese pan espiritual, como dice la Escritura, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, hermanos, vamos a seguir hablando de la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 11, estamos hablando de esos personajes que son mencionados en este capítulo, que hicieron grandes hazañas por la fe. El tema principal del capítulo 11 de Hebreos es la fe. Comienza dándonos una definición, o más bien explicándonos lo que es la fe en términos prácticos. Así comienza el Señor en el capítulo 11. Luego nos pone como ejemplos a Abel, a Enoc, a Noé. Fue el último de los ejemplos que veíamos la semana anterior, y hoy vamos con el hombre que es denominado el padre de la fe, el padre de la nación de Israel también, y que nos va a enseñar lo que es no solamente adorar en fe, no solo obedecer en la fe, no solo caminar por fe, sino que Abraham nos va a enseñar lo que integralmente significa la vida de la fe. Abraham es ese máximo ejemplo de lo que es vivir por fe. No solamente obedecer a Dios, no solamente creerle a Dios, no solamente adorar a Dios, sino integralmente lo que es vivir por fe. Lo que en el capítulo 10 y versículos 38 de la carta a los Hebreos dice que el justo por su fe vivirá. Ahora vamos a entender lo que es vivir por la fe o vivir por fe, de acuerdo a la perspectiva de Dios, al punto de vista de Dios. Así es que acompáñame en su Biblia, Hebreos capítulo 11, por favor, siempre recordándole que allá en la vitrina hay ejemplares del tema de hoy, son gratis, usted puede acercarse y tomar los que quiera, obviamente que va a utilizar. Le dije Hebreos capítulo 11, versículos del 8, vamos a leer hasta el versículo 19. ¿Estamos listos? Leamos entonces. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. Y habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Oramos, hermanos. Dios mío, habla esta noche a tu iglesia, Señor. Háblanos, instrúyenos, edifícanos, Señor. Sustenta nuestro espíritu con tu palabra. Ayúdanos a crecer, Señor, en la fe, hasta alcanzar la estatura que tú esperas de cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, sea ese alimento que nutra nuestra vida y que nos ayude a madurar como cristianos, Señor, y a ser útiles en tu reino. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu palabra. Danos tú, Señor, esa capacidad para entender.
y también, Señor, para atesorar lo que esta noche vamos a oír y para ponerlo en práctica también en nuestro diario vivir. Habla, Dios, porque nuestros oídos están atentos. Con humildad, Señor, recibimos tu palabra. Con fe recibimos tu palabra, Señor. Con agrado recibimos tu palabra en esta noche. Gracias por ella. Bendícenos con ella, Dios mío. Y siempre es a ti a quien damos las gracias y te honramos, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Bien, hermanos. Solamente en la vida hay dos formas de vivir. Una es por vista y otra es por fe. Y obviamente la manera cristiana de vivir, ¿cuál de las dos sería? ¿Por vista o por fe? La Biblia dice, porque por fe andamos, no por vista. Así dice la Biblia. Porque el justo por su fe vivirá. Entonces solo hay dos maneras de vivir, o por vista o por fe. Pero los cristianos hemos aceptado el reto de vivir por la fe. Pero ¿qué significa vivir por la fe? Implica no solamente visitar una iglesia, hermano. No solamente eso significa vivir por fe. No significa solamente adquirir una Biblia, comprar una Biblia y leerla. Eso no significa vivir por fe. Vivir por fe incluye una serie de aspectos que justamente Abraham nos presenta con su vida, con su manera de vivir. Abraham nos da el ejemplo de lo que es vivir por fe. No solo creerle a Dios. Implica varios factores que hoy vamos a conocer en detalle, que Abraham nos da como ejemplo, el ejemplo más significativo de lo que es vivir por fe. Hay que considerar que a Abraham se le considera el padre de la nación de los judíos, el padre de Israel. Y los judíos por mucho tiempo enseñaron que Abraham había sido agradable a Dios, había ganado la aprobación de Dios por su manera de vivir, por sus buenas obras, lo cual no es correcto, porque igual que nosotros, Abraham, Dios no se agradó de Abraham, Dios, por sus obras, sino por su fe, por haberle creído a Dios. Por eso es que dice que Dios le tomó a Abraham su fe por justicia. El haberle creído a Dios es lo que Dios consideró como justicia para declarar justo a Abraham. Entonces, pero entre la religión judía siempre han enseñado que Abraham agradó a Dios por su manera de vivir, por sus obras, específicamente por sus obras. Y el Nuevo Testamento nos enseña que Abraham lo que fue es un hombre de fe. Un hombre de fe, y por lo tanto todos aquellos que confían en el Dios de Abraham tal y como él lo hizo, son considerados hijos espirituales de Abraham. Por eso la Biblia nos define a nosotros, nos ubica a nosotros como hijos de Abraham. Quisiera que me acompañe en su Biblia a Gálatas capítulo 3 versículos 7 y 29 para comprobar esto. Dice Gálatas 3:7: sabed por tanto, oiga, que los que son de fe, dice, los que son de fe, ¿qué dice después? Estos son hijos de Abraham. ¿Están conmigo, hermanos? Ok, entonces, ¿quiénes son los hijos espirituales de Abraham? Los que tienen fe en el Dios de Abraham, tal y como Abraham lo hizo. Abraham le creyó a Dios. Para que quite esa cara de desconcierto, a lo mejor voy muy rápido. Vaya conmigo a Génesis capítulo 15, versículo 6, por favor. En Génesis 15, 6 dice, esto es cuando Dios le hace la promesa a Abraham y luego le dice que salga fuera de donde estaba, la tienda donde estaba, y le dice que vea al cielo a ver si puede contar las estrellas. Y luego le dice, así será tu descendencia. En el versículo 6 de Génesis 15 dice, y creyó a Jehová. Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería incontable, sería numerosa. Eso le dijo. Entonces, cuando Abraham vio las estrellas, Abraham no se puso a decir, Señor, me estarás vacilando, me estarás mintiendo, te estarás burlando de mí. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Eso dice el verso 6. Y le creyó a Jehová, y eso, el haberle creído a Dios, no dice que fueron sus buenas obras. ¿Qué fue lo que Dios consideró para declarar a Abraham un hombre justo? Ahí lo dice. Y le fue contado por justicia. No sus obras, sino
su fe, el haberle creído a Dios. Y por eso en Gálatas capítulo 3 versículo 7 dice: sabed por tanto, por si usted no lo sabía, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No importa si es judío, no importa si es gentil, no importa quién sea y de dónde venga, ni cuál sea su ascendencia, si es una persona que le cree a Dios, es un hijo espiritual de Abraham. Y dice también ahí en Gálatas capítulo 3 versículo 29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero ¿cuál es la promesa? Hoy vamos a entender un poco mejor cuál es la promesa también hecha a Abraham. Porque según lo menciona el capítulo 11 de Hebreos, Abraham recibió la promesa de parte de Dios, pero nunca la recibió. ¿Cómo podríamos decirlo? Efectivamente o materialmente, Abraham nunca recibió la promesa más que a Isaac. Fue lo único que Dios le dio a Abraham. Tres cosas le prometió Dios a Abraham. Vamos a ver si usted recuerda qué es lo que Dios le prometió a Abraham. Lo primero, le dijo que tendría una descendencia grande. ¿Vio Abraham esa descendencia grande? No la vio. La vio por fe. Vio las estrellas y dijo: bueno, ahora me hago una idea de cuántos van a ser mis descendientes. Pero él nunca llegó a ver la gran cantidad de descendientes suyos, más que a Isaac. Dios le dijo que le daría la tierra por heredad, la tierra prometida. ¿Acaso Abraham recibió esa tierra? ¿Quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? ¿Recuerdan ustedes? Moisés, muchísimos años después, fue el líder del pueblo de Israel para llevarlos de Egipto hacia la tierra prometida. No fue Abraham, ni siquiera fue su hijo Isaac, ni tampoco fue Jacob. Fue Moisés, y ni siquiera Moisés entró en la tierra prometida, sino que el que los condujo fue Josué. Entonces los que heredaron físicamente la tierra prometida no fue Abraham, fueron sus descendientes. O sea, él no recibió esa promesa. O sea que él se murió esperando el cumplimiento de esa promesa, esperando el cumplimiento de esa descendencia numerosa. Lo único que él pudo ver fue Isaac. Pero bien, dice esa promesa que a Abraham le fue hecha, que él nunca recibió, pero que Dios le prometió que sería verdad, y Abraham le creyó a Dios. A nosotros también Dios nos ha hecho una promesa que aún no la hemos visto, pero estamos convencidos que es real y que Dios va a cumplir lo que nos ha prometido, y eso es vivir por fe. Vámonos de nuevo a Hebreos capítulo 11. Entonces la vida de Abraham nos presenta justamente ese patrón de vida de la fe, y es el ejemplo máximo para todas las épocas de lo que significa andar en la fe, vivir por la fe, agradar a Dios de la manera en que Él nos lo exige en su palabra. Hay al menos 5 aspectos que se mencionan de la vida de fe ahí en el capítulo 11, desde el versículo 8 hasta el 19, que tomamos del ejemplo de la vida de Abraham, y vamos a ir uno a uno. Primero, en el versículo 8, la primera característica de la vida de fe de Abraham dice: por la fe Abraham, siendo llamado. ¿Qué hizo Abraham cuando fue llamado por Dios? ¿Obedeció para qué? Oiga, ¿para qué obedeció? Para salir al lugar. Salió de su lugar donde él vivía. ¿Dónde vivía Abraham? ¿Recuerdan ustedes? Lo acabamos de leer, a la par estábamos. Génesis capítulo 15 versículo 7 dice, volvamos a leer Génesis 15, 7, el 6 leímos, ¿verdad? El 7 no. En el 7 le dice: y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Estaba cerca de lo que dicen era Babilonia. Por ahí estaba donde queda Ur de los Caldeos, la tierra de los Caldeos. Y de ahí, al ubicar geográficamente e históricamente el lugar donde Abraham habitaba, resulta que era una tierra de gente mala, de gente impía, de gente sin temor a Dios. O sea, es como que Dios haya llamado a Abraham del mundo, de una tierra donde la gente no creía en Dios. De ahí Dios llamó a Abraham. Y Dios le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te indicaré. Ese fue el llamado que Abraham recibió. Dios le dijo: sal de ese pueblo que no cree en mí, de ese pueblo que no tiene temor de mí. Sal de él y yo te voy a indicar lo que tienes que hacer.
Y por eso dice en Génesis 11:8 que cuando Abraham recibió ese llamado de parte de Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y oiga lo que dice al final del verso 8 en Hebreos 11. Y salió, dice, ¿sin qué? Si a usted le dijera ahorita, sal de Zaragoza con toda tu familia, déjalo todo y vete a donde yo te voy a decir, ¿qué haría usted? No, hombre, Señor, si yo hasta casa, tantos años que he pasado pagando al fondo, al banco, mi casa, y ahora me decís que deje todo y me vaya sin saber a dónde voy. No, Señor, perdóname, pero hasta ahí no llego. Yo creo que pocos de nosotros nos atreveríamos a echarnos una aventura de esa naturaleza. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra. A nosotros leerlo, vete de tu tierra y tu parentela, deja todo y vete hacia donde Dios te dice. ¿Lo haría usted? Quizá no, ¿verdad, hermano? Entonces, eso demuestra la fe de Abraham. Abraham le creyó a Dios y se volvió, oiga esto, un peregrino en la tierra. ¿Qué es un peregrino? O sea, Dios lo llamó de un lugar donde él vivía y se volvió una especie de nómada. De aquí para allá, ahí pastando su ganado, yendo de un lugar a otro, como un extranjero y peregrino, lo dice el capítulo 11 de Hebreos. Dice que fueron como peregrinos, así vivieron sobre la tierra. ¿Y qué era lo que Abraham esperaba? Dios le dijo, te voy a dar una tierra para heredad. Ahora pregúntele a Abraham si él recibió esa tierra alguna vez. ¿Pero le creyó a Dios o no le creyó? Y si a usted lo mandara a Dios, vete porque te voy a dar algo para heredar, y se pasa usted la vida errante por el mundo sin tener un lugar donde vivir de aquí para allá, y usted al final de sus días dijera, Señor, me prometiste una tierra, me prometiste una herencia y no me la diste. Pero Abraham le creyó a Dios y nunca recibió esa tierra. Yo quiero resaltar eso. Abraham nunca recibió la tierra prometida, hermanos. Sin embargo, le creyó a Dios. No me diga que eso no es fe, y no me diga que ese no es un ejemplo de vivir por la fe. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad, nuestros bienes, nuestra tranquilidad, como dicen las personas, nuestro círculo de confort? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejarlo para ir a obedecer al llamado de Dios? Muy pocas personas están dispuestas a hacer eso, hermano. Pero eso es lo que Abraham nos da como ejemplo de lo que es vivir por fe. Él se convirtió en un peregrino porque Dios así se lo exigió. Solamente como una evidencia para nuestros tiempos, para todas las épocas, de lo que es creerle a Dios. Una persona que le cree a Dios no le anda poniendo objeciones. Abraham no le puso excusas a Dios. Es que, Señor, fíjate que yo aquí ya tengo un negocio. Es que, Señor, fíjate que mis papás están enfermos y yo no puedo hacerlo en este momento. Es que fíjate, Señor, que ahorita están a punto de promoverme para diputado. Y pues sí, Abraham no puso excusas. Dice la Biblia que cuando Dios lo llamó, Abraham obedeció. ¿Y por qué obedeció? Óigame, otro detalle. ¿Y a quién le obedeció Abraham, hermano? ¿A quién le obedeció Abraham? A Dios. ¿A cuál Dios? ¿Dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. Y en Ur de los Caldeos adoraban al Dios Altísimo. Ni lo conocían. Abraham adoró y creyó en un Dios que no veía. Los pueblos estaban acostumbrados a adorar animales, personas, cosas, astros, qué sé yo, lo que podían ver. Y Abraham era el único en aquella tierra que adoraba y creía en un Dios que no podía ver. Imagínense, agréguele eso. Pero le creyó a Dios. Igual que Noé, Abraham en su tiempo, sus parientes lo deben haber tildado de loco, de fanático. Ay, Abraham, dejaste tu tierra, tu herencia. Porque Abraham era hijo de Taré, dice, y seguramente en su tierra era costumbre que a los hijos se les dejaba herencia, tierras, propiedades. Y Abraham lo dejó todo y se fue para obedecer el llamado de Dios. Eso es vivir por fe, mis hermanos. Abraham nos da ese ejemplo de que cuando alguien recibe un llamado, de inmediato obedece al Señor. Ahora, mire,
sabe que a usted y a mí, a los cristianos, Dios nos hace la misma exigencia que le hizo a Abraham. ¿Qué le dijo Jesús a Mateo, a Leví, cuando lo vio sentado al banco de los tributos públicos? ¿Qué le dijo? Sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Dejándolo todo. Cuando Pedro y su hermano lavaban las redes, que habían ido a pescar y no habían pescado nada, y Jesús estuvo cerca de ellos, ¿qué les dijo? Síganme y los haré pescadores. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué dice la Biblia que hicieron? Lo siguieron. ¿Recuerda lo que le dijo aquel joven rico que llegó a preguntarle qué tenía que hacer para heredar la vida eterna? Reparte los bienes a los pobres, vende lo que tienes y repártelo a los pobres. Y tú ven, ¿y qué le dijo? Y sígueme. ¿Qué hizo el joven? No lo siguió. Pero los que le siguieron obtuvieron lo que el Señor había prometido, la vida eterna. Entonces el reto es el mismo para nosotros. Sígueme. Deja tu tierra y deja tu parentela. El Señor dice que Él no vino a traer paz, sino división, espada. Porque en la misma casa de las personas habrá división. ¿Por qué razón? Por creer en el Señor. Así dice la Escritura. Y yo sé que hay cristianos a quienes les ha tocado tener que ganarse, no digo ganarse, ser el blanco del desprecio, de la burla, del escarnio de su propia familia, solo por haber creído en Dios. Algunos los descalificaron como familia. No sos nuestra familia porque dejaste la religión de nuestros padres, porque traicionaste nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Ya no eres más de nuestra familia. Abraham, Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Dios a nosotros también nos exige. ¿Sabe qué nos exige el Señor? Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 9, versículos 59 al 60. Y le dijo el Señor esto, y a otro le dijo: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela, ve al lugar que yo te indico. Eso es lo que el Señor está diciendo de una manera distinta. Significa para nosotros en Lucas 14:26, Lucas 14:26, véalo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿No es lo mismo que le pidió Dios a Abraham esto que está aquí? Deja tu tierra. O sea, Dios le está diciendo: yo tengo que ser más importante en tu vida que tu familia, que tu mujer, que tus hijos, que tus padres, que tus hermanos, incluso que tu propia vida. Yo debo ser más importante, dice el Señor. Eso le dijo a Abraham. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Y por qué obedeció Abraham? Por la fe. Ahí está el ejemplo. O sea, la fe de Abraham es integral. Abraham le creyó a Dios no solo en ese aspecto. Ese es uno de los aspectos. Por eso Dios nos manda ahora. Y al igual que a Abraham lo sacó de Ur de los caldeos, a usted y a mí Dios nos ha mandado a salir del mundo. ¿O no nos ha pedido el Señor que ya no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento? Es decir, en Efesios 4 del 17 en adelante, el Señor exige que ya no andemos como los gentiles que no conocen a Dios. Dios exige de nosotros un estilo de vida distinto. O sea, Dios dice: tú ya no eres del mundo, te he llamado de ahí, sal de ahí para que seas distinto, como se lo dijo a Abraham, para que haya un cambio. ¿Y en qué nos vamos a convertir? Ojo, en el momento en que nosotros aceptamos el llamado de Dios, ¿en qué nos vamos a convertir? Igual que Abraham, en peregrinos. Vea lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Yo declaro esta noche, personalmente, que yo en este mundo soy extranjero y soy un peregrino. ¿Cuántos se consideran extranjeros y peregrinos? Recuerda lo que Jesús dijo acerca de sus discípulos en el capítulo 17 de Juan, cuando estaba orando al Padre. Jesús le dijo que estos no son del mundo, le dijo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, le dijo, sino que los guardes del mal. Y aclara Jesús: por eso el mundo los aborrece, porque no son del mundo,
porque usted y yo somos extranjeros. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11: amados, yo os ruego, ¿como a qué dice? A extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. ¿Qué es lo que Pedro o más bien el Espíritu Santo nos suplica por medio de Pedro? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, si somos extranjeros y peregrinos, tal y como la Biblia nos invita a vivir, entonces abstengámonos de los deseos carnales, porque eso es para la gente de este mundo, y nosotros somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso. Lo que significa ser extranjero y peregrino es: no somos de esta tierra, solamente estamos de paso. Estamos de paso. Eso significa. Y así vivió Abraham por creerle a Dios. Ahora bien, el lugar al que Dios le prometía a Abraham es un lugar que no necesariamente era físico, sino un lugar espiritual. Y aunque algunas veces nosotros sentimos que no recibimos de parte de Dios lo que física o materialmente quisiéramos, tenemos que tener claro que Dios en nuestra vida siempre va a cumplir sus promesas. A veces para nosotros lo que venga o el futuro, más bien no a veces, siempre para nosotros es incierto. ¿Quién de ustedes sabe cuántos años va a vivir en este mundo? ¿Quién de ustedes sabe? Es incierto. ¿Quién de ustedes sabe dónde va a terminar sus días? Es incierto. No lo sabemos, en qué lugar, en qué condiciones, no lo sabemos. Pero tenemos la fe y la confianza que Dios tiene preparado para nosotros algo mejor. Entonces, la primera característica de la fe de Abraham es que él vivió como un peregrino por la fe. Veamos la segunda característica. En el versículo 9 y 10, Hebreos 11, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, en el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra, ¿qué dice? O sea, él vivió en la tierra prometida, pero ¿cómo vivió en la tierra prometida? Ahí lo dice, como extranjero. Pero era la tierra que Dios les iba a dar, sí, pero cuando él estuvo ahí, él era un extranjero, no era de él. Era un extranjero, dice, en tierra ajena, morando en tiendas. ¿Qué significa eso? Como quien anda en una casa rodante, ¿verdad? No tenía, me parqueo por aquí, unos meses por allá, otros meses por allá, y así vivió Abraham. Era la tierra que Dios le iba a dar, sí, pero él nunca la recibió, digámoslo así, legalmente nunca tuvo la propiedad de esa tierra. Él, ya cuando vemos al pueblo de Israel que llega a Canaán y se apropian de esa tierra, pues ahí las cosas cambian, pero en el tiempo de Abraham no sucedió. Y dice: siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, estoy de nuevo equivocado, versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, como Isaac y Jacob. Menciona que no solo él, sino que su hijo y su nieto vivieron de la misma manera, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. El versículo 9 y 10 nos revela otro aspecto de la vida de la fe. Abraham no recibió la tierra, tampoco Isaac su hijo, ni su nieto Jacob. Y entonces, si no lo recibió, ¿qué es lo que Abraham necesitó durante toda su vida si Dios le hizo una promesa que él nunca vio cumplida? ¿Qué necesitaba? Una paciencia de dimensiones descomunales, ¿verdad? Porque nosotros aquí a la iglesia a veces venimos y si en una semana no nos cumplen el capricho, no, yo ya no voy a ir a la iglesia, fíjate, porque de hace como 2 meses le estoy pidiendo un aumento a Dios, o le estoy pidiendo un carro, o una casa, o que me den la visa, o un marido, o algo así, y no me lo da. Yo siento que ya 2 semanas de estar pidiendo en el culto de oración ya es bastante. Se lo decía, ¿cuándo le dije? El jueves, el domingo, que nuestro Dios no es el genio de la lámpara. Él no está aquí para cumplir caprichos ni antojos de la gente. Es que Él no está aquí para eso. De hecho, debemos ubicarnos. Él es Dios y nosotros solamente somos el barro en sus manos. ¿Qué quiere decir que nosotros somos el barro en sus manos? El barro en manos del alfarero. Que Él hará con nosotros como Él quiera, no como nosotros querramos.
El barro nunca le va a decir al alfarero: mira, a mí no me hagas una olla, haceme un florero o un jarrón, mira, o hace esto. Jamás el barro le va a decir al alfarero lo que tiene que hacer. ¿Quién es el que va a decidir lo que hace con esa porción de barro? El alfarero. ¿Y usted y yo qué somos? Un chipuste de barro en las manos de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos que decir? Señor, haz conmigo como tú quieras. Y aprender a ser pacientes. Abraham aprendió a ser paciente, a esperar. Y lo interesante de Abraham, de la paciencia de Abraham, es que él esperó, aunque nunca vio esa promesa cumplida, pero él siempre tuvo la esperanza de que algo bueno Dios tenía para él. ¿Por qué digo esto? En el versículo 10, ve el versículo 10, particularmente el 10, dice que Abraham esperaba. ¿Qué esperaba Abraham? Una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor era ¿quién? Es decir, y más adelante lo dice. Quiero que vea conmigo en el versículo 14. Bueno, en el 13 dice que todos estos murieron conforme a la fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Y dice que claramente dan a entender en el 14 que ellos buscaban una patria, pero no la patria en la que habitaban, sino una patria mejor, la patria celestial, dice el versículo 16. Entonces Abraham estaba convencido de que la herencia que Dios le había prometido no era necesariamente la tierra, sino que era una patria que iba más allá de la existencia humana. Y usted y yo debemos aprender del ejemplo de Abraham. Paciencia. Es que Dios aquí no nos ha dicho que aquí vamos a tener todo. ¿Dónde dice Dios que vamos a tener tesoros? En el cielo. Bueno, en realidad no es en el cielo. Voy a corregir eso. En su presencia. Porque ya hemos visto que la Biblia afirma que ¿dónde es que usted y yo vamos a pasar la eternidad con el Señor? ¿En el cielo? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad con el Señor? En esta tierra, solamente que una tierra renovada, ¿verdad? Así dice la Biblia: cielos nuevos y tierra nueva. Y allí reinaremos con Él eternamente. Bueno, entonces, pasar la eternidad con Dios, ahí es donde nosotros veremos realmente cumplida la promesa de la tierra prometida. Y Abraham, eso es lo que le creyó a Dios. Y Abraham lo vio, fíjese, o sea, Abraham vio, recibió la promesa y él en su corazón, él abrazó la promesa. Quiero que vea Juan 8:56, porque Jesús da testimonio de la fe de Abraham en ese sentido. Juan 8:56, búsquelo. ¿Lo tiene? Ahí está, miren en pantalla. Dice Jesús: Abraham vuestro padre, dice, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio. Y Abraham se gozó. ¿Y de qué se gozó? O sea, Dios le dijo a Abraham: es que de ti va a venir también la descendencia, una descendencia numerosa, y el Mesías, y etcétera, etcétera. Y Abraham, ¿qué dice que hizo él? El versículo que estamos viendo dice que él lo vio. ¿Y por qué lo vio Abraham? Por la fe. Creyó a Dios y se alegró, se gozó. Señor, me alegro de lo que va a ocurrir con mi descendencia. Señor, estoy contento por lo que vas a hacer. Yo no lo voy a ver físicamente, pero sé lo que tú vas a hacer a través de mi descendencia. Entonces Abraham tuvo paciencia y le creyó a Dios. Esa es otra de las características de vivir por fe. Un cristiano que le cree a Dios es paciente. ¿Y qué tal que usted no reciba lo prometido en esta vida? ¿Solo por eso usted va a tirar la toalla y se va a ir al mundo de regreso? Entonces no era cristiano. No era cristiano. El cristiano verdadero, el que persevere hasta el fin, dijo el Señor. Esa es la señal. Si era cristiano verdadero, va a perseverar hasta el fin. Si no, entonces no era. Vámonos a la tercera característica. Versículo 11 y 12. Y dice el versículo 11 y 12, Hebreos 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Oiga, esta es la otra característica de la fe. La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, como dice la Biblia acerca de Abraham,
No, ¿cómo dice la Biblia que estaba Abraham? De uno ya casi muerto, dice el Señor. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De uno, ¿cómo dice? Imagínese usted, de uno muerto. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que la fe de Abraham y de Sara no era una fe solamente de decir, no, yo le creo a Dios. No, la fe de Abraham era una fe poderosa, una fe invencible, una fe que es capaz de ver lo que no se ve, de oír lo que nadie oye, de tocar lo que nadie puede tocar y de alcanzar lo imposible. Esa era la fe de Abraham y de Sara. Así, aunque algunos los podamos cuestionar, porque sí se puede cuestionar en alguna medida la fe de ellos, como cualquier ser humano, también tenemos debilidades. Aunque ellos recibieron la promesa de que iban a tener un hijo, ellos en un momento de ese periodo, antes de ver cumplida esa promesa, ellos quisieron ayudarle a Dios. ¿Recuerda usted? Sara tuvo una idea y le dijo, mira, Dios dice que vas a tener hijos, pero como aquí está mi esclava, así que si tú te metes con ella y la embarazas, como es mía, es como que fuera nuestro descendiente. Así es que, entra. Y Abraham le dijo, buena idea, Sara, le dijo. Puede funcionar. Y usted sabe el gran lío que ellos han traído. Hasta el día de hoy, árabes y judíos son enemigos de muerte, literalmente. Hasta el día de hoy. Ismael fue el hijo, el resultado de la desobediencia. Isaac es el resultado de la promesa. Pero el punto es que a pesar de ese pequeño error que ellos cometieron, recibieron la promesa y le creyeron a Dios. La Biblia dice en Hebreos que Abraham y Sara le creyeron a Dios. Y Sara tenía dos grandes obstáculos para que la promesa de Dios se cumpliera. A ver si usted los nota. Ahí está en el versículo 11 los dos grandes obstáculos que Sara tenía. Era estéril y ya estaba viejita. Literalmente Sara tuvo a Isaac a los 100 años. Hermanos, si hoy en estos días que ya una hermana allá por los 30 y tantos lo anda teniendo hijo, ya se considera hijo la hermana. Y Sara a los 100 y Abraham ya casi muerto. ¿Era o no era poderosa la fe de estos dos? Era poderosa. Nosotros le hubiéramos, no, hermano, usted a los 80 años, ¿qué va a andar teniendo hijos, hermana? Olvide, mejor adopte uno. Eso le diríamos nosotros. Pero Abraham y Sara le creyeron a Dios. Ese es el poder de la fe. Creer lo imposible, porque dice la Biblia, porque nada hay imposible para Dios. La Biblia dice que para Dios todo es posible. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Al que cree. Pero yo aquí también debo hacer y así como poner entre comillas algo en esto de al que cree todo le es posible. No se trata de que cualquier cosa que yo crea se va a hacer realidad. Se trata de aquello que yo le creo que es conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Porque hay algunos que terminan frustrados creyendo, tuvieron un sueño y se veían allá como presidente de los Estados Unidos y creen que el siguiente año van a ser presidente de los Estados Unidos. Eso fue un sueño, una fantasía o algo otra cosa. Estamos hablando de aquello que es conforme a la voluntad de Dios. No es que Dios, decíamos el domingo recién pasado, no es que Dios va a cumplir todo lo que a usted se le antoje, todo aquello que es conforme a su voluntad. Ahí estaba el sueño de José, ahí estaban los sueños de Daniel, ahí estaban tantas otras cosas que vemos en la Biblia que Dios puso en el corazón de sus siervos, de sus hijos, que era Dios poniéndolo. La visión que Pedro tuvo de un lienzo que descendía del cielo y tantas otras cosas, el sueño de José, el padre de Jesús, que Dios le hablaba por sueños. Y ahí vemos ejemplos, porque Dios estaba hablando. Esas cosas las vemos porque son la voluntad de Dios, y eso es justamente lo que en lo que Dios se glorifica y manifiesta su poder. Cuando nosotros creemos a las cosas que vienen de Dios, Él se encarga de que se hagan realidad. Ese es el poder de la fe, pero hay que creerle a Dios. Abraham no solamente se convirtió en un peregrino en la tierra, Abraham fue paciente porque jamás recibió todas las promesas,
Fue paciente y aunque tuvo un poquito de impaciencia con Sara por el hijo, pero creyeron que Dios les daría ese hijo y lo vieron. En algún momento de su vida ellos recibieron al hijo de la promesa. Viene el cuarto aspecto de la fe de Abraham. Veamos del versículo 13 al 16. Dice: conforme a la fe murieron todos estos, de los que ya, no solo de Abraham, ¿verdad? Abraham, Sara, Enoc, Noé, Abel, pero incluyéndolos a ellos, dice, murieron todos estos. Y la Biblia dice, murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. A mí ese versículo me gusta, fíjese. Y confesando que eran, ¿qué decían ellos que eran? ¿Cuántos de ustedes confiesan que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra? Yo les los dije hace un rato, yo confieso que soy extranjero y peregrino. Yo no espero una herencia aquí. Yo sé que nuestra ciudadanía, dice la Biblia, está en los cielos, de donde también esperamos, no que iremos, esperamos al Señor. Él vendrá, cielos nuevos, tierra nueva, la ciudad santa descenderá del cielo, etcétera, etcétera. Entonces ellos no lo vieron, pero lo creyeron y declararon que eran extranjeros y peregrinos. Versículo 14: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, si hablaran de una patria terrenal, ciertamente hubieran tenido tiempo de volver. Es decir, si ellos buscaban una patria y era los Estados Unidos, pues solo hay que darle para allá, hay que pagarle al coyote y hay que darle, ¿verdad? ¿Cuántos intentos hace el coyote para llevarlo allá a uno? ¿Cuánto es lo que se paga? Yo francamente nunca he tenido el sueño americano en mi sangre. Nunca. Soy honesto. Y cantidad de veces, hermano, ¿por qué no intenta? ¿Por qué no va? ¿Por qué no pide la visa? Porque no me interesa. Porque para mí lo importante es estar en el lugar donde Dios me quiera tener. Y donde Dios me quiera tener, no importa si es en El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, no importa si fuera en Afganistán o en Irán, donde Dios me quiera tener, ahí quiero estar yo. Y no importa. Lo único que me interesa es estar donde Dios me quiera tener. Y ahí Abraham, Isaac, Jacob, dice que ellos no recibieron lo prometido, lo vieron de lejos, lo saludaron. Y luego dice, si hubiesen tenido, hubieran hablado de la tierra donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver. 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una. O sea, hermanos, esto es lo que tenemos ahí, los que tienen ahí una copia del boletín, es el efecto positivo de la fe. Que usted y yo en la vida no recibimos lo que tal vez quisiéramos humanamente, pero estamos contentos. ¿O no está contento usted? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo enseña en la carta a los Filipenses en el capítulo 4? Que aprendamos a estar contentos. ¿Cuándo dice? Cualquiera que sea nuestra situación. ¿Cómo estaban los presos allá en Filipos, en las catacumbas, cuando dice que estaban los presos? En el capítulo 16 del libro de los Hechos, estaban los presos allá encadenados, y no voy a creer que eran como las prisiones de máxima seguridad de nuestros tiempos, no, eran cavernas oscuras, húmedas, feas. Eso era una tortura estar ahí. ¿Y cómo estaban los presos allá adentro? Cantando alabanzas. ¿Estaban ellos deprimidos? ¿Ya por qué me hice cristiano? ¿Verdad que no? Contento. Y cuando aquellos les dieron una gran paliza, y luego que les dieron una paliza lo sacaron del concilio, ¿cómo salieron? Ya ves, te dije, por eso ya no quería ir a la iglesia. ¿Cómo salieron, dice la Biblia? Gozosos de haber sido tenidos. Y cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿qué dijo Esteban? Qué desgracia para eso me hice cristiano. ¿Qué dijo Esteban? Veo los cielos abiertos, dijo, y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Así dijo Esteban. O sea, usted ve personas que vivieron por fe, que aunque nunca recibieron lo prometido, siempre vivieron felices. Ese es otro aspecto de una persona que vive por fe. No le importa cómo viva. Lo único que le importa es que tiene un Dios que tiene preparado un mejor lugar.
Porque la promesa que fue hecha a Abraham, igual que a nosotros, no era la tierra de Canaán, hermano. Era la patria celestial. Usted y yo tenemos esa confianza y ese es el gozo que usted y yo tenemos, que nadie nos lo va a quitar. Lo más grandioso y dichoso de nuestra fe es que nosotros podemos estar seguros de que esa promesa que Dios nos ha hecho, de que vamos a estar con Él en la eternidad, eso nadie nos lo puede quitar. Esa es la patria y eso es lo que nosotros esperamos. Y viene el último de los aspectos, vamos rápidamente, versículos 17 y 19. Este es tremendo también. Versículos 17 y 19 dice: por la fe Abraham, sigue hablando de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía, ¿qué? Oiga esto, hermano. Primero, la fe, para poner en evidencia que es una fe genuina, no para que Dios lo sepa, sino para que el mundo y nosotros sepamos que nuestra fe es real, tiene que ser puesta a prueba. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 7 al 9. Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 7 al 9. Para que sometida a prueba, dice. Note lo que dice ahí. Sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, también nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ¿qué dice? Alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de nuestra fe, hermanos? Porque por gracia sois salvos por medio de y el justo por su fe vivirá. Entonces el fin de nuestra fe es salvarnos, pero para eso tenemos que creerle a Dios, y nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. Ay, hermanos, aquí es donde hay algunos que han sido reprobados. Mire, y le voy a decir por qué han sido reprobados. Porque ¿qué es lo que Dios le pidió a Abraham? ¿Qué le pidió? El hijo de la promesa. El hijo que Dios le había dicho: te voy a dar un hijo y va a ser tu descendencia grande. Y si usemos la lógica, Dios me dice que voy a tener una descendencia, mi hijo está pequeño y ahora Dios me dice que le quite la vida, entonces ¿dónde va a estar la promesa de la descendencia numerosa? Ahí viene el tremendo aspecto de la fe de Abraham. Abraham dice, siga leyendo el versículo, vámonos de nuevo al capítulo 11 y lea el versículo 19 y va a ver cómo la fe de Abraham se manifiesta según ese versículo. Dice el versículo, en el 17, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. O sea, habiendo recibido esa promesa, aún así ahora le piden que lo sacrifique. Pero Abraham lo ofreció pensando que Dios, dice, es poderoso para levantar aún ¿de qué? O sea, Abraham dijo: Dios me está pidiendo que sacrifique a Isaac y él me ha dicho que en él tendré una gran descendencia, entonces yo lo voy a sacrificar. ¿Por qué? Porque mi Dios es poderoso aún para devolverle la vida a mi hijo aún después de que yo le haya quitado la vida. Eso es lo que Abraham dijo. O sea, Dios me dice que lo quite la vida, yo se la voy a quitar, y sé que él es poderoso para devolverle la vida. Así era la fe de Abraham. Y Abraham no le dijo, y pongo el ejemplo, a Abraham le pidieron su hijo y Abraham dijo: sea como sea, Dios me tiene que cumplir la promesa, porque esa promesa es real y Dios no es un Dios mentiroso y su promesa es incondicional. Él tiene que cumplir la promesa. Yo voy a quitarle la vida a mi hijo como él me lo está pidiendo, le voy a obedecer, le voy a creer, le voy a demostrar a Dios que soy obediente y que le creo. Esa es la prueba de la fe. A nosotros, algunos de nosotros, el diezmo nos piden y allí nos cachan que somos unos grandes mañosos incrédulos. ¿O no es cierto? A nosotros no nos piden un hijo. A nosotros el Señor nos pide que lo honremos, que le obedezcamos, que lo busquemos, que le sigamos. Y ahí nos damos color que somos unos grandes tullidos. No, si nosotros a la par de Abraham nos quedamos insignificantes. Para decirle a Dios,
por qué no hacemos las cosas. Mire, pero somos creativos. Inventamos 100,000 excusas. Señor, es que yo no te puedo servir porque no me da tiempo. Señor, yo no te puedo honrar porque no me alcanza. Señor, es que yo no te sirvo porque ahí hay unos que me sirven de tropiezo. Señor, es que yo para ser mediocre mejor, para ser como esto. Y nos inventamos cualquier cantidad de mentiras para no hacer lo que Dios nos está pidiendo. Sí, así somos, mediocres y cobardes. Y decimos, pero es que la Biblia dice que el justo por su fe. Y aquí vemos un hombre que fue peregrino, que fue paciente, que le creyó a lo imposible, a un hombre que se gozó aún no habiendo recibido las promesas, y que cuando su fe fue puesta a prueba le demostró a Dios que de verdad le creía. Ese es Abraham. Y por eso este hombre es llamado el padre de la fe. Y nosotros tenemos que aprender de él definitivamente. Eso es vivir por fe. Vivir por fe, hermanos, no es simplemente decir Dios te bendiga, amén. Vivir por fe no es decir yo creo en Dios. Eso no es vivir por fe. Vivir por fe no es como dice la Biblia, que aún los demonios creen y tiemblan. Eso no es vivir por fe. Vivir por fe es vivir para hacer la voluntad de Dios. Es gozarnos independientemente de lo que pase con nosotros. Es estar contentos y agradecidos y seguir el propósito de Dios. Es poner a Dios en primer lugar. Vivir por la fe significa no negarle a Dios absolutamente nada, porque Él es dueño de todo. Si Dios me pide algo, ¿yo por qué se lo voy a negar? Y no Él es el que me lo ha dado, pues. Y si ya me lo dio una vez, ¿cómo no me lo va a dar 1000 veces más? Es decir, pero ¿sabe qué es lo que le falta a la gente? Falta de fe. Porque lamentablemente este mundo nos ha enseñado a vivir por vista. Y si no lo veo, no lo creo. Los cristianos tenemos que aprender a creerle aún a las cosas que no hemos visto, porque es pues la fe, la certeza. Yo sé que Dios tiene un lugar preparado para mí. Y la convicción. ¿Ve usted cubiertas sus necesidades? No, hermano, yo por eso me aflijo. Aflíjase usted porque no tiene fe. Yo sí creo en un Dios que tiene cuidado de mí mejor que cualquier persona, mejor que los políticos, mejor que cualquier gente. Dios tiene cuidado, más de lo que yo me puedo cuidar a mí mismo. Dios cuida de mí. Solo tengo que creerle a Dios. Así es que, para concluir, mis hermanos, la vida de fe no es decir que creemos en Dios. La vida de fe es integral. Implica alejarnos del mundo, salir del mundo para obedecer a Dios, creerle todo el tiempo. Vivir felices aun cuando no recibimos lo prometido. Significa creer lo imposible y estar dispuesto a hacer lo necesario para demostrarle a Él nuestra fe. Ese es el ejemplo que Abraham, nuestro padre, nos deja por medio de su vida, y se nos presenta como un ejemplo de lo que es vivir por la fe. Así es que el que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por el ejemplo de Abraham. Señor, gracias. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.